El gobierno acaba de perder la votación en materia del veto a discapacidad en la Cámara de Diputados. Tiene que ir al Senado para quedar definitivamente rechazado el veto. Están tratando en este momento el tema jubilaciones. Volvemos al recinto con Pablo Corso. Pablo. Terminás viniendo de este lado porque terminás... Mientras avanza la sesión, bien lo decías, ¿no? Segundo orden del día, jubilaciones, bono y aumento. Noveno tema, moratoria, que espera hasta el final de la sesión. Las repercusiones por este primer traspié del gobierno en términos de discapacidad. Esteban Paulón es diputado y también candidato a senador de la próxima elección. Bueno, primer análisis y sobre todo, ¿cómo va a quedar el oficialismo a partir de esta derrota? No, primer análisis es un Congreso que recepta una demanda social muy sensible que el gobierno no logró interpretar, porque cuando uno ve que hoy a último momento el vocero Adorni admite que hay un problema en el financiamiento del sistema y condicionalmente ofrece una solución que no está concreta, que no tiene números, solución que ya se trabajó en el Congreso, uno entiende que hasta el propio gobierno interpreta que aquí había una demanda justa a la que hay que dar respuesta. Y eso es lo que ha hecho el Congreso, obviamente con una mayoría muy plural, mayor de la que pensábamos, por eso ahora nos estamos encaminando a votar, a habilitar el tratamiento de jubilaciones, a ver qué pasa con eso. Y un bloque oficialista que muestra un poco de fatiga post cierre de listas con algunos referentes de algunas provincias que quedaron fuera del armado que centralizó claramente Karina Milei y que ha dejado afuera muchísima gente, así que eso seguramente habrá repercutido en el resultado final. ¿Débora? Paulón, recién, cuando lo consultaban a Ricardo López Murphy respecto de dónde iban a salir los fondos en materia de jubilaciones, me refiero, que es la votación que viene ahora, decía, hay que ser sincero y transparentar la discusión, hay que decir de dónde salen los fondos. Él daba algunas alternativas, todas eran subiendo impuestos, ¿no? En ganancias, en materia de IVA o de combustibles. ¿Ustedes, respecto de dónde saldrían los fondos para los aumentos jubilatorios, qué dicen? No solo planteamos, no son solamente aumentos de impuestos, sino también hay algunos privilegios impositivos que tienen algunos sectores que podrían estar haciendo un esfuerzo mayor, un esfuerzo contributivo mayor para atender estos temas tan sensibles. Nosotros hicimos las propuestas, las planteamos en el escenario, en la escena, en el debate, así que creemos que es posible. Hace falta creatividad y voluntad política sobre todo y ver de qué manera distribuimos más equitativamente el esfuerzo, un esfuerzo, Débora, que viene llevando adelante la sociedad hace un año y medio, que ha tenido logros concretos como la estabilidad de la economía, que hay que cuidarlo no por Milei, Caputo o el equipo económico, sino hay que cuidarlo por la gente que necesita efectivamente que la inflación no vuelva a aumentar, que la economía se tranquilice para poder empezar a pensar algo que este gobierno no hace, que es un programa de desarrollo que permita devolverle capacidad adquisitiva a los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, a las familias y en este caso también poder contar con esos recursos para asistir a quienes más lo necesitan, son las familias con personas con discapacidad. Diputado Paulón y a Pablo Corso también, a los dos, lo dejo volver al recinto. ¿Cómo está previsto? Sí. ¿Cuándo será la próxima votación? Es decir, ¿cuánto tiempo llevará la discusión jubilatoria? ¿Será parecida a la discapacidad que llevó aproximadamente 2 horas? ¿Y hasta cuándo sigue esta sesión? Porque quedan muchos temas por delante. Sí. Tenemos ahora los homenajes y me estoy yendo corriendo porque tengo que votar, habilitar el tema jubilatorio. Una vez que habilitemos el tema jubilatorio hay un debate de 3 horas aproximadamente. 3 horas. Luego se va a votar expediente por expediente, aunque el debate va a ser en común. Y después nos queda el tema Libra y los temas que tienen que ver con los proyectos de los gobernadores. Bueno, yo voy haciendo la cuenta. Sí, entiendo. Sí. Dale, Perfecto. entiendo que vamos a estar en una sesión hacia la medianoche como la anterior. Los dejo, te dejo volver al diputado Gracias. Paulón. Ya vuelvo con vos, Pablo, porque nos llama Carla Ricciotti. Carla está en la plaza. Sí, Débora, porque estamos con 2 personas que también son prestadores, Martín y Lucas. Vos sos transportista, me decías, y vos trabajás en una escuela para chicos, tu escuela especial. ¿Cuál es la situación por la que están pasando en estos momentos y cómo tomaron este rechazo o primer rechazo al veto? Bueno, mira, en primer lugar, lo segundo, una alegría, por lo menos es un oasis dentro de este desierto, digamos, que venimos pasando. Yo soy transportista, te cuento, nosotros el año pasado tuvimos 3% de aumento entre septiembre y diciembre, y lo que va enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 0% de aumento. Eso hace que salir a trabajar sea cada vez más difícil. Yo, en mi caso particular, tengo que trabajar, no te digo el doble, pero un montón más para poder cubrir lo que cubría antes. Y también lo que hay que pensar, digamos, es la insensibilidad de dejar a chicos, porque, digamos, hay muchos transportistas que dejan de trabajar justamente por esto, por la imposibilidad de cubrir los gastos. A mí me llaman todo el tiempo familias desesperadas por transporte
transporte, porque es la única forma que los chicos con discapacidad puedan acceder a sus terapias. Perdón, ¿a vos quién te pagaba directamente? ¿El Estado? ¿Algunas obras sociales, prestadores? Me paga la obra social a través del Estado, ¿no? El Estado le paga la obra social, le gira la plata a las obras sociales y ellos te pagan. El transporte es una prestación básica de las personas con discapacidad, como lo es la terapia, como es la medicación. Un chico con discapacidad Carlos, que va esto es súper interesante lo que le está preguntando Carla, porque fíjate toda esa intermediación es la que vos decís que quiere modificar. Exactamente, lo que quiere cambiar de alguna manera, lo que se está estudiando desde el gobierno es cambiar todo eso, el pago de las prestaciones, que directamente le vaya a la persona y que no tenga que estar buscando. Se habló ahí, por ejemplo, tema obras sociales. Sí, porque hay muchas obras sociales Carla, que no cubren. Era muy interesante, Carla le dice, pero ¿cómo es? Él dice, tengo 0% de aumento desde diciembre, entonces se le hace difícil sostener el esquema de transporte para las familias que lo necesitan. Pero él dice, yo le cobro la obra social, que a su vez la obra social cobra del Estado. Entonces es todo un circuito. Todo un circuito. Vuelvo a repetir, Débora, que lo que se está pensando... Ahí vuelvo, Carlita, sí, algo muy parecido a todo testimonio. el tema que pasó con los piqueteros, con las organizaciones sociales, que directamente les pasó a ir directamente el subsidio desde que lo paga el ANSES hasta que le llega a la persona. Y no hay ningún tipo de intermediación. Bueno, acá se está buscando una idea de una solución parecida desde el Ministerio de Salud. Y ahí te tengo que hacer una pregunta un poco menos administrativa y más política, Carlos, porque eso implicaría que el ANDIS tenga un rol mucho más acotado. Están pensando en cambiarlo, cerrarlo, cambiar sus autoridades. O sea, están pensando en un ANDIS distinto, en una agencia de discapacidad diferente. Indudablemente que si vos vas a modificar, como paga el sistema, también vas a modificar administrativamente lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la ANDIS, es muy probable. Pero lo que hay que tener muy en cuenta, y que podría ser una solución beneficiosa para aquellos que tienen hijos discapacitados, que esto iría directamente a la familia. No habría más intermediación. O sea, vos necesitas tanta plata para tu hijo discapacitado, bueno, el Estado te va a dar esa plata para que vos puedas hacer todo el pago de las prestaciones en vez de tener intermediarios. ¿Esto no es Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo? ¿Es salud? No, o sea, ¿de quién va a depender? Ministerio de Salud directamente. Esto es salud. Del doctor Mario Lugones, que por eso sí. te digo, está todo en el medio también de depende muchas tensiones directamente. políticas, Lo que ¿no? se está pensando, vuelvo a repetir, es una solución parecida a la que dio Capital Humano cuando sacó directamente los intermediarios que pagaban los planes sociales, y directamente la plata del plan social fue aquel que tenía el plan social y no al piquetero intermediario que después le pagaba al líder de la organización social. A ver si podemos escuchar, Germán Martínez estaba haciendo uso de la palabra, sí. ¿No? Terminó, bueno, esta es la sesión, todavía no arrancó la discusión, el debate, que es el que viene ahora por el tema jubilatorio, ¿no? Siempre hay algunos diputados dicen, privilegio, homenajes. Dicen que esto podría llegar a durar hasta las 5 de la mañana. Claro, bueno, en principio el tema jubilatorio, una vez que se habilite el debate, cuando terminen ahora con el tema homenajes, se va a hacer aproximadamente un debate de 2 a 3 horas, sí. Con lo cual yo estoy calculando alrededor de las 19:30 la votación jubilaciones, que es, bueno, la más sensible por el volumen fiscal que esto implica, entre 19:30 y 20, recordá que eso más o menos, el número que tiene el gobierno, son aproximadamente 2 puntos del PBI. Sí, sí. 2 puntos del PBI sobre un PBI de 600.000 millones de dólares, son 12.000 millones de dólares que costaría ese aumento. Ustedes están viendo en pantalla Maximiliano Bondarenco, también está con nosotros Máximo Reina. Bueno, la elección en la provincia de Buenos Aires de medio término, en realidad en ese caso es, bueno, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Luego tendremos el turno electoral en octubre para renovar el Congreso. Digo, ¿es importante también para el gobierno tener más volumen en materia legislativa, tanto en la legislatura de la provincia, que es el caso suyo, como en diputados y senadores a nivel nacional? Porque si no, esto es un reflejo después de un tire y afloje permanente al que está sometido un gobierno que tiene minoría parlamentaria, ¿no? Siempre es importante, y sobre todo en la provincia, porque tenemos una provincia que está totalmente devastada, sobre todo el conurbano. Lo hemos visto ayer con el tema de las inundaciones, lo vemos todos los días con los hechos de inseguridad que tenemos. Tenemos una policía de la provincia que está la han saqueado literalmente, y es una institución fundamental para poder empezar a trabajar en la problemática de la seguridad. Yo veo todo esto, no sé mucho del tema, o sea,
no es mi expertise el tema, pero digo, hay pocas veredas en el conurbano donde se puede uno manejar solo una persona discapacitada, se puede manejar porque hasta las veredas se han robado los orcos come asfalto de los intendentes del conurbano. No tenemos semáforos donde un no vidente pueda frenar y escuchar un sonido que le diga que el semáforo está en rojo. O sea que es claro que hay que ocuparse de la discapacidad, pero de un montón de lugares más hay que ocuparse de la discapacidad. Esto es un punto, pero hay muchísimas cosas más que hay que ocuparse de la discapacidad. Y uno cuando ve en el conurbano lo solo que está la gente, un abuelo que es no vidente, tiene que siempre depender de alguien o de un familiar o de un vecino que le dé una mano porque el Estado se olvidó de él. Ahora, recién usted decía, bueno, ni las veredas puede transitar en la provincia de Buenos Aires un discapacitado. Le cuento que cuando el presidente Milei fue a La Plata a hacer el primer acto de campaña, de lo que es la campaña bonaerense, nosotros teníamos ahí la cámara y una señora salió al aire y usted sabe cuál es el reclamo. La señora le mostró a nuestro compañero que estaba ahí que tenía la pierna en mal estado, pero no porque ella tuviera un problema físico, una señora grande, porque no podía caminar por las veredas de su barrio. O sea, algo tan básico y elemental pedía a sus intendentes que le arreglen la vereda. Y no era una señora con discapacidad, ¿eh? Deme un segundito, Bondarenko, sí, porque están votando si van a habilitar o no el debate en materia jubilatoria. A ver qué está pasando ahí. Ahí te escuchamos a Martín Menem. Abstención, diputado Carlos Fernández. Abstención. Fuerte, diputado, que no escucho. Abstención. Abstención, diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención, diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 159 votos afirmativos, 75 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativo. En consecuencia, corresponde considerar el expediente. Bueno, ahí está. Tal como ocurrió con el tema de discapacidad, se habilita la votación en materia jubilatoria. Ahora tendremos un debate extenso, se calcula entre 2 y 3 horas, para luego habilitar la votación y ver si obtiene un número tan contundente el gobierno de rechazo al veto como fue en materia de discapacidad, ¿no? Con 172 votos afirmativos. Bueno, Lourdes Arrieta, capítulo aparte, ¿no? Una de las que había estado ausente anteriormente. Bondarenko decía, bueno, tanto se preocuparon por los discapacitados en la provincia de Buenos Aires, no pueden siquiera circular por las veredas. Yo le contaba el caso de una señora que no tenía ninguna discapacidad, simplemente pedía que arreglen las veredas que hace años que estaban en las mismas condiciones, ¿no? Así está la provincia. Y usted está hablando de la ciudad capital, La Plata, que es una ciudad de lo que es la provincia de Buenos Aires, la más ordenada. Una ciudad que fue diseñada con 139 años de vida. Imagínense lo que es Florencio Varela, imagínense lo que es La Ferrere, González Catán, Almirante Brown, Loma de Zamora. Hay lugares que están abandonados, pero hace años que están abandonados. Y aparte, por ejemplo, con el tema de seguridad, nosotros hablamos mucho y lo único que hacemos es contar muertos, ¿no? El tema de seguridad, que baja o sube la estadística según los muertos. ¿Sabe la cantidad de gente discapacitada que queda? Claro. Como consecuencia ¿Cuántas abuelas le han roto la cadera por un arrebato de una cartera en una de las calles de la provincia de Buenos Aires, que las dejan postradas en una cama esperando su muerte porque no tienen otra solución? Ahora, no sé si escuchó Bondarenko en estas últimas horas, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo que las listas de la Libertad Avanza estaban conformadas por poliladron. No sé si hablaba de usted, no sé de quién hablaba. ¿Usted lo escuchó hablar de los poliladron? Que me busque alguna causa. A ver, ministro Alonso, si tengo alguna causa. El que no está haciendo las cosas bien es él. Que no se ocupe de las listas. Él se tiene que ocupar de otra cosa, no de cómo están conformadas las listas de la Libertad Avanza. Se tiene que empezar a ocupar por cambiarle la vida a los bonaerenses, que los ha dejado solos. El kirchnerismo le soltó la mano a los bonaerenses. Hoy vi ahí Magario que había sacado el 7 de septiembre, tenemos que luchar por nuestros derechos. ¿Los derechos de quién? De ellos. De seguir teniendo custodia, de no perder la peluquería, de seguir comiendo de ese tarro gigante del dulce del poder que tienen, que meten la mano así y se llenan la boca porque no lo quieren largar. El poder es lo último que quieren largar. ¿Pero por qué? Porque el poder le da la impunidad. Porque yo le puedo asegurar que cuando pierdan el poder,
van a ir todos alineados atrás de la jefa. Bueno, ahora le pregunto por la jefa, a mí me abrí otro capítulo, pero quiero que Carlos me cuente, porque yo decía, estemos atentos a las redes del gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta la votación de recién que han perdido en materia de discapacidad en diputados. ¿Qué tenés, Carlos? Un dato importante del mercado financiero, Débora. Obviamente después de la votación el riesgo país estaba prácticamente en los 722 puntos, pasó a 772 puntos, o sea, un aumento de 50 puntos del riesgo país. Vos lo anticipaste ayer, ¿eh? Vos sí, ayer dijiste, había que preocupación. mercados, yo le dije, los mercados estaban a la espera de esta votación y obviamente, fíjate, ahí hay un tuit de Franco Tealdi donde muestra de alguna manera los números del mercado, pero lo más importante, por ahora el dólar no ha tenido movimiento, pero lo más importante, vuelvo a repetir, es el cambio que hubo. El riesgo país hoy arrancó en 722 puntos, hoy está en 772 puntos, es una suba de 50 puntos básicos y obviamente que el mercado está viendo que se puede hacer más difícil todo el tema fiscal para la Argentina si salen todas estas leyes. Máximo, ¿cómo lo ves, no? Porque la verdad que la votación fue muy contundente, ¿no? Incluso el gobierno perdió algunos aliados que tenía hasta hace algunas semanas nomás. Sí, definitivamente. El cierre de listas trajo algunas nuevas aperturas, ¿no? Lo que debería ser un buen cierre debería ser justamente armar un espacio sólido, sin espacios sin filtraciones. Y lejos de eso, parece que el cierre de listas de los últimos meses dejó aperturas dentro de lo que es el Congreso Nacional, que además hay que entender que le generó un incentivo a la oposición para encontrar una agenda que hasta este momento no tenía. Porque la oposición hasta este momento de alguna manera, y sigue en términos electorales sin poder encontrar o sin tener una potencia específica, pero sí ha encontrado en el Congreso una forma de articularse, ganar votaciones y de alguna manera empezar a imponerle una agenda al gobierno, que también creo que pensó que en las épocas de elecciones el Congreso iba a bajar el volumen. Bueno, ¿qué es lo que pasa habitualmente? En todos los años impares, normalmente, es decir, cuando hay elecciones de medio término, el Congreso está paralizado. Lo que pasa es que este año es anómalo porque es un gobierno que llega al poder con poco volumen legislativo. Entonces la oposición aprovechó. Y poco volumen político. Por eso yo creo que los cierres o los malos cierres o los conflictos y las diferencias en ciertas provincias también le dio un incentivo a sus gobernadores a impulsar a los legisladores locales a asistir al Congreso. Por lo tanto, creo que hay un error de cálculo, un gobierno que está esperando octubre para dar una buena señal a los mercados, pero que, bueno, ahí, Carlos, ustedes saben mejor este tema. Hay que llegar hay que ver, claro, Hay exactamente. que llegar. Primero hay que llegar al 7 de septiembre, ¿no? Primero que llegar. Recién decía Maximiliano Bondarenko, bueno, Magario, ¿no? Que es su rival política, además testimonial, porque nadie piensa que Magario va a dejar la vicegobernación y de presidir el Senado para ir a la legislatura. Ahora, usted decía, van a ir todos a alinearse detrás de la jefa. ¿Usted se refiere a quién? ¿A Cristina? Claro, la jefa de la banda. Sí. Pero está presa, inhabilitada. Pero van a ir todos alineados. Tal vez la acompañen con la tobillera, algunos. Más de uno lo va a acompañar seguramente. Si nuestra justicia... La justicia nos da una mano y la justicia divina van a ir unos cuantos más, tienen que ir con la pulsera y tienen que terminar como la jefa de la banda. ¿Usted cree que Cristina todavía tiene poder político a pesar de su inhabilitación perpetua, a pesar de estar condenada y presa? ¿Usted cree que todavía es la jefa política de un sector, por lo menos del kirchnerismo? No, yo creo que es la que sí sigue teniendo... Poder de atracción, no sé si poder político, poder de atracción sobre masas que no podemos negar, que hay mucha gente que la sigue, eso es innegable, porque seríamos necios negar eso. Ahora, poder político se le terminó. ¿Y Kicillof cómo queda parado en esta elección anómala? Porque la verdad que nunca vimos una elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses van a ir a votar con una lista corta porque es la elección simplemente del distrito, ¿no? Desdoblada de la nacional. No, y bueno, ya arrancan con la mentira, con las testimoniales. Yo creo que la historia en la provincia de Buenos Aires los va a nombrar como el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires y obviamente al ministro también, ¿no? Lo que hoy está viviendo el trabajador en la provincia de Buenos Aires, la persona que lo único que se preocupa es por ir a su trabajo y volver a su casa a descansar, la está pasando muy mal. Sí.
Sí, sí, finalice. Sobre todo lo digo, y lo digo por mi expertise, que es la seguridad, porque hablo con la gente todos los días y a mi teléfono no paran de llamarme gente que realmente la está pasando mal. Bondarenko, le pido un segundo, voy a ir con Carla y también me gustaría escuchar a la señora de los patitos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la señora? El monobloque. La señora Tiene Arrieta. un monobloque. Claro, ¿te acordás que de ella, nada entra, más. claro, entra como libertaria y después de los papelones que ha hecho, de los patitos, se quedó en la ella cabeza, en el bloque sola. Y quedó sola en este monobloque un tanto impresentable, ¿no? La conformación en ese caso de las listas con esta señora diputada. Si quieren la escuchamos un segundo y también voy con Carla, sé que me está llamando, así que dispone Gustavo Oblego del aire. A ver, Carlita, voy con vos. Carla. Bueno, ahora ustedes están viendo algunas columnas, Débora, de las agrupaciones de izquierda que veíamos hoy más temprano. Se habían ido todos en realidad. En realidad estaban dando la vuelta a la Plaza del Congreso y han vuelto ahora por Rivadavia, pero ya empiezan de a poco a desconcentrar y va quedando muy poca gente aquí en los alrededores de la plaza. Antes veíamos, ¿no es cierto?, los que festejaban, por supuesto, el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad, que eran agrupaciones de discapacitados que habían estado desde temprano acá, algunos desde las 10, otros un poquito más tarde, pero que bueno, estaban esperando que se diera esta votación y rápidamente desconcentraron. Lo mismo están haciendo, como ustedes ven, las organizaciones de izquierda, los gremios que estaban acá. Hoy les mencionaba más temprano que estaba ATE, que estaba la bancaria, más allá del Polo Obrero, el MAS y otras organizaciones, repito, de izquierda, está la UTEP también, y bueno, ya están desconcentrando también, y esto es lo que queda por la avenida Rivadavia, que por supuesto sigue completamente cerrada al tránsito, y hacia el final de la plaza, ya hacia el lado de esa Espeña, hay un cordón policial que es el cordón policial de la policía de la ciudad, que afortunadamente hoy tenemos que decir, si mal no recuerdo, es uno de los únicos miércoles en los que no ha habido incidentes. También hay que decir que había bastante poca gente, ¿no? Bastante pocos manifestantes, y que fue todo bastante organizado, ¿no? Que dieron la vuelta rápidamente y algunos empezaron a desconcentrar. Pero bueno, ahora todo está muy tranquilo y con muy pocos manifestantes. A ver, Carla, en este sube y baja de emociones que es este día de hoy, Carlos recién me decía, subió 50 puntos el riesgo país, ahora volvió a bajar el riesgo país. 722 puntos ahora el riesgo país de la Argentina, obviamente hay vaivenes, pero ahora está en 722 puntos, volvió a bajar. Bueno, la volatilidad propia de una todo, jornada, las tasas de interés, claro. pero por ahora el dólar, por ahora sin cambios, podemos cerrar con las últimas cotizaciones. Ahora, Bondarenko, yo le pregunto a usted, que es un candidato, la verdad, que poco coacheado, de esos que realmente, ¿no? Cuando uno lo escucha, hablan como habla la gente, ¿no? Que me parece que eso se agradece. ¿Por qué desde hace tantos años? Porque yo, bueno, hoy ya encubrió en un sector el tema inundaciones, nuestro compañero, creo que era Nacho Damonte, otro, ¿no? Uno ve el atraso, el deterioro, décadas y décadas y décadas, y hace más de 30 años que gobiernan los mismos. ¿Hay realmente una posibilidad de cambio en la provincia de Buenos Aires? ¿Realmente usted lo percibe? Porque uno no entiende, ¿no? A veces yo siempre pongo el ejemplo de Insaurralde, que el Yateguén se conoció unos días nomás antes de ir a votar y ganó su candidato Termín. Bueno, yo no sé si hay una posibilidad de cambio. Es imprescindible el cambio en la provincia de Buenos Aires. No tenemos otra alternativa que ir a un cambio en la provincia de Buenos Aires, pero lo está pidiendo la gente. Yo soy de Florencio Varela. Mi padre hace 4 meses que falleció. Entonces, cuando voy al cementerio de Florencio Varela, me dicen, Florencio Varela es un casco urbano y con mucho territorio de campo, porque era un pueblo de campo, tipo muy parecido a Brans, en San Vicente, pero el conurbano es una ola que va avanzando hacia el interior de la provincia y como un dragón va comiéndose los pueblos. Así que hay que tener mucho cuidado en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque la inseguridad va en esa ola. Claro. Sí. Bueno, cuando voy a enterrar a papá, ¿qué me dicen? No hay lugar en el cementerio.
O sea, 40 años tienen de gobierno en Florencio Varela. A nadie se le cayó una idea, nadie se dio cuenta que nos estábamos quedando sin espacio en el cementerio de Florencio Varela, que tiene 600.000 habitantes, el 70% de la calle de tierra, el 50% de esas calles de tierra son intransitables, no entra una ambulancia, no entra una autobomba, no entra nadie. A nadie se le cae una idea. El daño que le han hecho al bonaerense es tremendo. Y cuando entremos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque estoy seguro que la Libertad Avanza va a gobernar la provincia de Buenos Aires en algún momento, porque esto se tiene que terminar. ¿No? En el 27 sí, porque esto se tiene que terminar en algún momento. Y cuando empecemos a observar con detalle las problemáticas que tiene el bonaerense, nos vamos a querer matar. Ahora, Máximo, Guillermo Francos ayer creo que le consultaban respecto de la elección a la provincia de Buenos Aires y dijo, bueno, creo que estamos en 40 puntos. Yo no sé si esta idea tan conservadora que tiene el gobierno de decir está complicado, hay un escenario de paridad, es para fidelizar a algún votante, para llamar a la gente frente al ausentismo a votar, o si realmente están abriendo el paraguas, ¿no? Porque la cosa está difícil. ¿Cómo lo ves vos? Creo varias cosas. Primero, no nos olvidemos que es parte de la agenda del gobernador, no del gobierno, ¿no? Digo, la elección, el adelanto de la elección al 7 de septiembre tiene más que ver con una estrategia del gobernador Kicillof, es decir, en este caso de la oposición, que del gobierno. Por lo tanto, el gobierno desde ese sentido responde. Me parece que además es un experimento que estamos viendo por primera vez en la historia. Sí. Nunca antes tuvimos. Por lo tanto, inclusive a mí mismo, colegas y personas que de alguna forma nos dedicamos a la investigación, todos nos miramos con la misma cara. 8 elecciones distintas, 8 secciones electorales. Yo le preguntaba incluso a un analista, le digo, para, el domingo a la noche, ¿cómo la sumamos? Me dice, no, tenés que sumar el resultado de cada una de las 8 secciones electorales y sacar el porcentaje, porque después va a haber uno que diga, no, yo gané porque gané en tal sección. Claro. Por sección, por cantidad de votos, por bancas. Por bancas, digo, en la provincia de Salta había pasado que la Libertad Avanza había obtenido una cantidad de votos más grande que el gobernador, pero el gobernador había obtenido más bancas que la Libertad Avanza. Por lo tanto, dependiendo de qué manera contás los votos, creo que va a ser compleja, una elección compleja de contar, de interpretar, de definir. Por eso yo hablaba más octubre que septiembre, como momento culmine en el que de alguna forma el mercado o gran parte de la población iba a entender cómo estaba configurada la Argentina, porque política y economía en Argentina van completamente de la mano. Sí. Nada, no tengo nada que arriesgarse en esta elección, simplemente quiero ver qué pasa, porque es un experimento. De la ciencia política también. Gracias, Máximo. Lo dejo cerrar, Bondarenko. Cierre con lo que usted quiera. No, nada, lo único que le pido a la gente es que ese 7 de septiembre nos despertemos y que no solamente sea una elección más, es una elección que define un país, que define el futuro de un país. Y la única forma, no es con Bondarenko, no es con... La única forma es la gente. Hay que ir a votar, hay que ir a fiscalizar y hay que comprometerse. Es un día cada 2 años que la política, que la democracia nos pide que participemos. Gracias, Bondarenko. Muchas gracias a usted. No, por favor, y a Máximo Reina también, a todo el equipo. ¿Me queda un minuto para escuchar a López Murphy o ya no tengo tiempo? Si tenemos un... A ver, ¿qué está diciendo López Murphy? Para formalizarlo, la única manera de hacerlo es que cambiemos la legislación tributaria sobre el trabajo y la legislación regulatoria sobre el sistema jubilatorio, sobre el sistema laboral. No haciendo eso, es prácticamente imposible resolver el problema del sistema previsional. Yo he planteado cómo hacerlo. Lo estaban llamando por teléfono en plena, lo desconcentraron ahí, me parece, López Murphy. Bueno, seguimos en un segundo nada más, está muy caliente la tarde.